Ayer, sobre la mitad de la clase en adelante, estuvimos viendo lo que sería interferencia. Lo planteamos como interferencia entre rendijas, pero yo les advertí que en realidad cuando se usan rendijas hay que tener en cuenta otro fenómeno que lo vamos a ver si te llegamos hoy, un poquito hoy, y lo vamos a terminar de formalizar el martes que viene, y con eso llegamos al final de la materia. Pero no es la única opción para conseguir la interferencia, y eso es lo que queremos ver hoy. Entonces hacemos un repasito de lo de ayer, decimos interferencia y fuentes coherentes, así que vamos a tratar de ver que para que dos ondas se interfieran, vamos a recordar de ayer que estuvimos hablando que tenían que ser monocromáticas de igual frecuencia. Eso quería decir que no íbamos a lograr interferencia entre dos ondas que tuvieran frecuencias distintas, y si fueran policromáticas, interfieren solamente la componente que corresponde a la misma frecuencia. No pueden hacer interferir el rojo con el azul, sino que se interfiere el rojo con rojo, azul con azul. Y las fuentes tenían que ser coherentes, o sea, las ondas tenían que guardar coherencia, y eso nos llevaba a analizar cómo tenían que ser las fuentes. Hicimos algunas definiciones acerca de coherencia. Una era, ahora la estoy escribiendo un poquito más formal que lo dije ayer, porque ayer hablaba de que las ondas debían mantener su desfasaje, hablaba de que la fuente cuando emitía con una cierta fase tenía que mantenerla, o sea, tenía que mantener la fase en el tiempo, y si la fuente aleatoriamente solía cambiar su fase, entonces de emisión, entonces lo que teníamos que considerar que si usábamos dos fuentes era muy difícil sincronizar eso, entonces la opción de rendijas era lograr tener dos fuentes sincronizadas, porque en realidad usábamos una sola y la hacíamos pasar por dos rendijas, y esas dos rendijas terminaban siendo para nosotros dos fuentes, pero en realidad estábamos usando una sola que era coherente. Pero ahora vamos a definir un poquito más formal coherencia, y decimos coherencia: dos puntos de una onda son coherentes si guardan una relación de fase constante, es decir, conocido el valor instantáneo del campo en uno de los puntos, se puede predecir en el otro. Eso quiere decir que nosotros podemos utilizar la ecuación que tenemos, expresamos para la onda plana de un campo, en particular con lo que estamos estudiando nosotros ahora. Tomamos esa ecuación con la que estuvimos trabajando en las clases anteriores, y conocemos perfectamente cuánto vale ese desfasaje phi que aparece en la expresión. Entonces, si sabemos el valor del campo en un dado momento en un punto, lo podemos predecir en otro punto, o lo podemos predecir en otro momento, en el mismo punto. Entonces, tenemos capacidad de predicción, y eso es coherencia. Y lo que dijimos es, si la fuente cada tanto cambia su fase, y bueno, como va a ser coherente consigo misma, vamos a seguir manteniendo esa capacidad de predicción, pero si tenemos dos fuentes y lo hacen aleatorio, y bueno, esa capacidad de predicción del campo lo vamos a perder. Y después de acá, de esta definición, nos van a aparecer dos cosas que vamos a necesitar para hoy, que son el tiempo de coherencia, que es el intervalo temporal en el que podemos predecir la fase de la onda luminosa en un punto dado del espacio. Es decir, si yo mido el campo y obtengo la fase, puedo predecir cómo va a ser en otros puntos durante un tiempo que se llama tiempo de coherencia, que es el tiempo hasta que la fuente cambie su desfasaje. Y la longitud de coherencia está relacionada con ese tiempo de coherencia, y es la extensión espacial en la cual puede predecirse con seguridad la fase de la onda. Es decir, para ese tiempo podemos establecer también una distancia en la cual nosotros podríamos predecir que a esa distancia podemos saber la fase de la onda. Pero la longitud de coherencia justamente hoy va a ser importante para cómo vamos a obtener las fuentes coherentes. Bueno, ayer, sumando ondas, llegamos a la conclusión de que la intensidad era un valor máximo por un coseno cuadrado del desfasaje entre las ondas dividido 2, y este coseno cuadrado, ese desfasaje, lo estuvimos escribiendo y imponiendo condiciones sobre él para determinar si iban a interferirse o no. Y después teníamos, a partir de estudiar cómo se comportaba el coseno cuadrado, llegábamos a las condiciones de interferencia, que podía ser destructiva, que es lo más negro que les puede pasar, es que las dos ondas de igual frecuencia, coherentes, que cumplen las condiciones, llegan a un punto desfasadas en pi, o en un múltiplo entero
impar de pi, con lo cual, visto a grosso modo, una llegaría con una fase, por ejemplo, en cresta y la otra en valle, con lo cual sumar esas dos ondas nos anula la intensidad en ese punto, o constructiva si llegan con un desfasaje que es un múltiplo entero de 2pi, o sea, llegan en fase. Obviamente, entre las dos condiciones podemos tener toda la gama, está bien, esos son lo más negro que puede pasar y lo más positivo que puede pasar, que se sumen se sumen las dos intensidades, o que se resten las dos intensidades y les dé cero. Después, entre medio, podemos hacer que sumen o resten, depende de cómo sean estos desfasajes. Entonces ayer yo les presenté, acá encontré un dibujito más lindo, ayer buscando otra cosa lo encontré, así que me lo puse en la presentación. Les dibujé cómo sería un patrón, la intensidad, en realidad el patrón eran franjas, ¿se acuerdan? Y yo les conté que uno al final termina viendo como una franja brillante y la franja oscura, y le parece que la franja brillante más o menos tiene el mismo brillo y la oscura es igual de oscura, pero en realidad lo que tiene es una oscilación en la intensidad, desde tener el máximo brillo y el mínimo, y esta oscilación en la intensidad, nosotros por ahí no la vemos tan claramente, principalmente porque esto decae bastante rápido. Entonces, este sería la intensidad en función de, y en función de es porque ustedes podrían elegir diferentes formas de representarlo. También ayer les conté que puede ser que lo den directamente en función de la distancia y respecto al centro de la pantalla, y se acuerdan que el centro de la pantalla era, poníamos las dos rendijas, la plaquita con las dos rendijas finitas, poníamos una pantalla detrás y trazábamos la línea que iba desde la distancia media de las dos rendijas, del medio de la mitad de la distancia de las dos rendijas, o sea, el centro de las dos rendijas, hacia, perpendicularmente a la pantalla, y ahí elegíamos el cero de la sí. Y a partir de ahí podíamos medir cómo las posiciones en las que aparecían el máximo de intensidad o el mínimo de intensidad, o intermedios. Y se acuerdan que ayer habíamos dicho que la poníamos lejos a la pantalla para aproximarla al seno, digamos, por la tangente, y entonces la tangente era fácil de calcular porque era la altura sobre la pantalla, el I sobre la distancia a la pantalla. Entonces nos podía quedar expresadas esas condiciones de preferencia destructiva o constructiva para el caso particular de rendijas en función de la distancia al centro de la pantalla, o también podíamos dejarlo escrito en función del seno del ángulo, que el ángulo era el que se medía entre esta línea, o sea, la línea que iría perpendicular al centro del centro de la pantalla, del centro de las rendijas a la pantalla, y la posición específica sería entre esto y alguna posición específica sobre la coordenada ahí de la pantalla. Entonces también lo podían dejar escrito en función de d seno de tita, o del seno de tita si dividen por d esta expresión, o lo podían dejar teniendo en cuenta cómo tendrían que ser las fases. O sea, cualquiera de las tres opciones representa la misma representación. No sé si se acordaban, ayer nos quedó, cuando esas condiciones que estaban acá las tratábamos de escribir, y nuestro objetivo era ver la diferencia de camino entre las ondas para transformarla en una diferencia de fase, para poder reemplazar acá la expresión y llegar a las conclusiones que se ven acá, de dónde aparecen máximos y mínimos. Llegamos a dejar escrito esto en función de desfasajes de la coordenada I, o de seno de tita, o del seno de tita si dividimos por D. Pero bueno, esto es como un resumen de cómo trabajamos ayer las rendijas. No sé si quieren preguntar algo de esto, o si quieren que avance, o si puedo avanzar, mejor dicho. Hay una pregunta en el chat Sí. que es si hay alguna razón por qué las ondas no monocromáticas no se interfieren. ¿Por qué nos interfieren ondas no monocromáticas? O sea, toda onda la puedes descomponer en ondas monocromáticas. Claro, Eso por eso un lado. seguro. Y solamente puedes tener interferencia entre ondas de la misma frecuencia. Eso no sé si ya lo probaron. Se lo si ya lo mostré, vieron. no lo probé con cuentas. Pero si tuvieras ondas no monocromáticas, deberías ver
como la La interferencia interferencia de las entre los monocromáticas se componentes. ve. Es un poco bardo hacerlo, pero Claro, yo lo que les mostré es el patrón que se vería de luz blanca, viste que ahí se empieza a ver de vuelta dispersión de colores, y esa sí, dispersión de colores solamente la podés explicar teniendo en cuenta que se interfieren ondas monocromáticas. Entonces las posiciones de los máximos y los mínimos, como se muestra acá, depende de la longitud de onda. Entonces el azul va a mostrar un patrón más comprimido y el rojo uno más ensanchado y entre medio la gama. Entonces podés ver, o sea, como franjas de colores tipo arcoíris, ¿no? Y el centro todo blanco. O sea que ahí tienen interferencia constructiva todas las ondas, de todas las frecuencias, y te da blanco, pero después se empiezan a correr, ¿viste? Los puntos donde tienen los máximos, y ahí se empieza a ver esa dispersión de colores. Que se muere, o sea que por eso llegamos a la conclusión, o sea, yo les dije que era una de las conclusiones del experimento justamente que para que apareciera esa dispersión de colores necesitabas hacer interferir ondas monocromáticas, o la forma de explicar ese patrón que se ve cuando haces iluminar con luz blanca era a filtrar la luz, ver la interferencia de distintos colores y ver que que los patrones que aparecen, las franjas oscuras y brillantes, están con distinta separación, y cuando uno las superpone puede armar el patrón de la policromática. la pregunta era sobre ondas de la misma frecuencia. O sea, pensá que si no fueran de la misma frecuencia, se estarían adelantando una respecto de la otra constantemente. Entonces, si en un momento tenés interferencia constructiva, al instante siguiente ya se rompe esa interferencia. Pero la idea es que la interferencia se mantenga durante todo el tiempo, para que yo lo pueda ver. Claro, necesitas coherencia entre las ondas, además de que sea Claro, la corriente coherente, necesitas esa idea de que el desfasaje se tiene que mantener constante entre las dos ondas para poder sumarlas, digamos, exacto. especialmente, y tener un Pero, patrón estable, porque además no querés algo que te cambie con el tiempo. O sea, vos para poder observarlo se tiene que mantener estable en el tiempo, o al menos un tiempo. Bueno, y acá dejé abajo como lo que sería el arranque de hoy, porque digo, bueno, ¿cómo podemos conseguir todas estas condiciones? O sea, monocromática de igual frecuencia, coherente, que se cumpla esto de que podamos predecir el campo, o sea, esto de la longitud de coherencia, que tengamos una cierta distancia donde podamos predecir el campo, así sumamos y nos dan estas intensidades, que es esto que te ha dibujado acá. Bueno, acá está dibujado para rendijas, habiendo reemplazado el delta phi, ¿no? Habiendo hecho la cuenta de ayer. ¿Qué otra forma podemos conseguir estas condiciones? Una fuente que sea coherente, que nos permita predecir el campo en distintos puntos del espacio en forma precisa, que las ondas sean monocromáticas, de igual frecuencia. ¿Cómo logramos eso? Más que nada la fuente coherente es nuestro problema, ¿no es cierto? O sea, mantener ese desfasaje en el tiempo que nos va a permitir observar el patrón. Bueno, una opción son las películas delgadas. Lo que seguro ustedes deben haber visto es la pompa de jabón, digamos, porque los burbujeros deben haber jugado de chiquitos, pues son el atractivo de los chicos, ¿viste? Los burbujeros, siempre vas a un parque de diversiones, te venden burbujeros, es la forma de sacarte plata, y los pibes van todo el parque de diversiones tirando burbujitas. Y cuando les da el sol, se ven así, como distintos colores en la burbuja, que tienen que ver justamente con la interferencia de las ondas luminosas en la película delgada que constituye la burbuja. Otras opciones que pueden haber visto, que bueno, no se ve tanto ahora, pues se veía mucho cuando yo era chiquita, viste, los autos eran una mierda y siempre perdían nafta, aceite, de todo. Entonces uno terminaba viendo en los charcos de las esquinas, donde había pavimento, una pequeña película de nafta o de aceite muy finita, y eso mostraba algo de este estilo también, que tenía que ver estos colores que se ven con el espesor de la película, en que es distinto punto a punto. Y la última que pueden ver es, bueno, lo que vamos a explicar también, que se puede aplicar la idea, es que ustedes cuando bueno, los que han ido a comprar lentes y los piden para usar en computadora, viste que te dicen anti-reflex, bueno, o no te deja pasar la luz ultravioleta. Bueno, tiene que ver con los recubrimientos que se le hacen a los lentes justamente para filtrar algo de la luz o para que no reflejen determinados y poder ver mejor, ¿no? Entonces puede ser
que queramos ver películas que antirreflen, que no reflejen alguna longitud de onda o frecuencia, o películas que no transmitan alguna longitud de onda, o quiten intensidad a alguna longitud de onda o frecuencia. Entonces vamos a ver cómo explicamos esto ahora, porque lo que hicimos ayer de agarrar dos ondas planas, sumarlas y sacar la condición de cómo debería ser la intensidad, y bueno, lo podemos aplicar acá. Bien, si nos vamos lejos, si sumimos que estamos lejos en la película y demás, podemos suponer la onda plana, podemos aplicar eso. Nuestro problema es cómo se determina la diferencia de fase, porque eso es lo que nos va a determinar qué condiciones se cumplen para que yo vea un color o el otro, o para que un color se intensifique y el otro no. Entonces, analicemos un poco esto, y lo primero que tenemos que saber es que las películas delgadas, dependiendo de su espesor, pueden producir interferencia destructiva o constructiva de las componentes de la luz que incide sobre ella. Acá es importante que hablamos de las componentes de la luz que inciden sobre ella, porque en general cuando uno piensa en películas delgadas, más que ver el patrón de las rendijas, está pensando en filtrar algún color, bien, o intensificar algún color. Entonces generalmente también está pensando en iluminar a las películas delgadas con luz que va a ser policromática, va a tener más de una de las componentes, y quiere ser selectivo en las que se quiere quedar. Pero antes de estudiarla, tenemos que hacer un análisis más, porque nos falta saber algo que tiene que ver con qué le pasa a la luz cuando se refleja y se refracta o se transmite en la superficie de la película. Lo que no se los estoy demostrando de vuelta, se los voy a mostrar con una analogía, pero esto es lo mismo que lo que salteamos la otra vez, que ahora que les dije, bueno, esto se demuestra con las condiciones de contorno, pero todas las leyes de reflexión, refracción, Snell, yo les dije, se demuestran usando las condiciones de contorno, o sea, qué le ocurre a los campos cuando atravesamos una interfaz entre dos dieléctricos, pero son muchas cuentas y tenemos poco tiempo, o sea, no es que le puedo dedicar una clase y media a hacerlas tranquilo, y al final voy a terminar sin explicar el fenómeno por explicar las cuentas, así que se los iba a dejar en un apunte, y me centraba más en los fenómenos, sobre todo teniendo en cuenta que esto es General 3, y que algunas de esas cuentas se hacen, o casi creo que varias, la mayoría, se hacen en electro. Bueno, de esas cuentas que todavía no les mostré, aparece esta condición que tenemos acá, de que la onda transmitida siempre está en fase con la incidente, pero la reflejada puede no estarlo. Y acá estoy tratando de hacer una analogía con ondas mecánicas, y si se acuerdan, deberían haber visto en General 1, que cuando hacen propagar una onda en una cuerda, si la cuerda era más gruesa, la velocidad con la que se propagaba era más lento que en una cuerda fina. Y en ese caso, cuando llegaban al lugar donde estaban unidas las dos cuerdas, había una onda reflejada, pero no estaba desfasada, o sea, volvía con el máximo. Cuando obviamente tenía la misma cuerda, no tenía que pasar nada, o sea, la onda pasaba como venía, tenía el mismo grosor, y cuando tenían al revés, la cuerda fina y después la gruesa, como la onda en la cuerda gruesa viaja más lento, entonces cuando entramos a un medio donde viajaba más lento, lo que nos terminaba ocurriendo es que la onda reflejada en esa unión de cuerdas terminaba con un desfasaje de 180. O sea, si llegaba con un máximo, volvía con un mínimo. Bien, si llegaba con cresta, volvía con valle. Esto es física 1, ondas mecánicas. Podemos hacer una analogía y pensar lo mismo, pero ahora con ondas electromagnéticas, y ahora lo grueso y lo fino de las ondas tienen que ver con lo grande del índice de refracción, mayor o menor en el índice de refracción. Así que la situación que tenemos acá abajo, de cuerda gruesa y ondas que viajan lentamente, tiene una analogía de índice de refracción grande y onda que viaja más lento, porque se acuerdan que la velocidad de propagación, si tienen un mayor índice de refracción, es más chico, porque es la velocidad de la luz dividido n. Entonces, cuando estamos intentando entrar a un medio cuyo índice de refracción es menor, o sea, estamos yendo a un medio donde la onda se propagaría más rápido, la onda reflejada no presenta un desfasaje. Obviamente, si no hay una interfase, no pasa nada, pero si vamos a intentar entrar a un medio donde
tenemos un mayor índice de refracción y la velocidad de propagación es menor, entonces la onda reflejada va a salir con un desfasaje de 180 o de pi. Bien, va a salir desfasada en pi. Entonces, esto es algo nuevo que tenemos que agregar, porque ahora vamos a interactuar con la superficie de dos materiales con diferente índice de refracción. Por ejemplo, en el caso de la pompa de jabón, lo que podemos asumir es que estamos entrando del aire al jabón, y luego que tiene un índice de refracción parecido al agua, porque la pompa de jabón básicamente, la parte del jabón es jabón con agua, y después volvemos a entrar al aire, que es lo que está dentro de la pompa, o en el caso de la película de aceite o nafta sobre el pavimento, podemos suponer que tenemos esa película y debajo hay, por ejemplo, agua. Entonces, esta lógica de si entro a un índice de refracción menor, quiere decir que viajo más rápido, la onda reflejada no presenta un desfasaje, y si entro a un índice mayor, la onda reflejada tiene un desfasaje de pi. No ocurre nada con la onda transmitida, ¿bien? Que es lo mismo que pasaba en el caso de las mecánicas. Ahora lo vamos a aplicar y lo vamos a entender mejor. De vuelta les digo, esto se puede demostrar, la cuenta de este no es tan difícil, pero para poder hacerla tengo que haber hecho todas las cuentas que no hice, así que se las dejo en un apuntecito, por las dudas, que lo quieran ver. Vamos a ver cómo trabajamos ahora el desfasaje cuando estamos pensando en una película delgada. Entonces lo que suponemos acá es que tenemos aire, o algún medio, supongamos aire, de índice de refracción N1, supongan que esto es otro medio, podría ser la película de nafta, y abajo el N3 es el agua, o podría ser la pompa de jabón, y en ese caso el N3 sería igual al N1. ¿Bien? Entonces acá estamos viendo una partecita de la película que separa dos medios. Esos dos medios pueden ser el mismo o diferente. Bueno, y la película tiene un espesor T. Lo primero que nos tenemos que analizar para saber quiénes interfieren es qué camino hacen las ondas y quiénes se podrían llegar a interferir. Entonces, acá lo voy a tratar de hacer despacito para que ustedes no se pierdan de quiénes aparecen. Viene una onda, esa es la onda. Trazamos la normal. Una parte se refleja, la que se refleja se llama 1 ahora, ¿bien? Y otra parte se transmite. La transmitida, bueno, se puede alejar o acercar de la normal, depende de cómo sea N2 respecto de N1, pero seguro tengo una transmitida. Trazo la normal en el punto donde incide en la segunda interfase, o sea, entre la película y el medio que sigue. Nuevamente voy a tener una reflejada y una transmitida. A la transmitida, al medio N3, la voy a llamar 3. Y a la reflejada la voy a seguir un poquito más. Llego a este punto, de vuelta a la primera interfase, con la reflejada, y voy a tener de vuelta, como trazo la normal, una que se transmite, que la voy a llamar 2, y una que se refleja, y la reflejada finalmente termina saliendo. Obviamente después, no sé si dibujé o no dibujé otra, pero podríamos seguir dibujando más, pero nos quedamos hasta acá. ¿Por qué nos quedamos hasta acá? Y porque de la intensidad incidente una parte se fue con la reflejada y la transmitida. Luego, esta se transmitió, pero fíjense en que cuando se transmitió le dio un poco más, o sea, esta tiene mayor intensidad que esta, o sea, esta tiene menor intensidad. Encima ahora se divide en dos. Una parte se transmite y esta se vuelve a dividir en dos, o sea que esta probablemente tiene un poquito de menos intensidad que esta, y esta ya tiene menos, y cuando encima se refleja tiene menos, y cuando se transmite, imagínense que sale otra para acá, entonces esta para acá, después de tantas reflexiones y transmisiones, divisiones de la intensidad, y es bastante menos intensa, y encima tendría que salir para poderse interferir con esta, así que tiene muchísima menos intensidad que 1 y 2, y si encima la hiciera volver para hacerla salir por acá, tendría muchísima menos intensidad que 3 y 4, así que mucho sentido no tiene de que yo siga dibujando ondas reflejadas y transmitidas en las interfaces. Voy a tener bastante bien determinado el fenómeno quedándome con las que acabo de dibujar. El camino de las ondas lo tenemos. ¿Quiénes interfieren? ¿Quiénes de las ondas vistos ahí se interferirían al menos? Uno propondría que se podrían interferir. Dicen que el 1 con el 2 y el 3 con el 4. Perfecto. Entonces, el 1 por el 2 vamos a hablar de interferencia por reflexión, porque son las que se reflejan en la película. Y el 3 con el 4 vamos a hablar de interferencia por transmisión, porque son las que se transmitieron a través de la película. Bien.
Entonces las vamos a trabajar por separado. Vamos a suponer incidencia normal, simplemente para simplificar las cosas. Vamos a empezar a pensar en la 1 y la 2, después miramos la 3 y la 4. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia de caminos ópticos entre la 1 y la 2? Acá, mirando la 1 y la 2. ¿Cuál es la diferencia entre el camino que recorrió la 1 y el que recorrió la 2? El espesor de la película es T. Dicen que igual no se entiende la pregunta. ¿Qué diferencia? ¿Se acuerdan lo que era camino óptico? Era la distancia que recorrían las ondas. Bien, entonces yo estoy comparando una con otra. O sea, supónganse que yo tengo una pantalla acá, si hay alguna diferencia entre la distancia que recorre la onda 1 y la que se originó acá y tuvo que ir a hacer la onda 2. Obviamente si miro directamente 1 y 2, no tengo porque las dos salen de la interfase, pero esta onda incidente dio primera a la 1 y luego tuvo que continuar su camino y seguir 2 veces esta distancia para salir la 2. ¿Se entiende eso? Respecto de la incidente, una salió, ni bien tocó la interfase, y la otra tuvo que llegar hasta la otra interfase y salir, ¿bien? Esa sería la diferencia de camino óptico. ¿Ahora se entiende un poco mejor o seguimos sin entender? Sí, se entendió, se entendió. Bien. Me olvido que no le he hecho. Bien, entonces, fíjense que la diferencia de caminos entre la 1 y la 2 es 2 veces el espesor, porque la 2, luego de transmitirse en esta interfase, tuvo que recorrer 2 veces el espesor para salir. Y eso va a hacer que salga con un desfasaje respecto de la 1. Como antes nosotros calculábamos, mirábamos las dos rendijas, mirábamos el punto donde queríamos calcular y decíamos, bueno, la distancia de uno es esto, la distancia del otro es otra. Desde que salió de la fuente, esto recorrió R1 y desde que salió de la fuente, este recorrió R2. Entonces la distancia entre los dos caminos era la diferencia. Acá hacemos lo mismo, desde que salió de la fuente, supónganse, acá sería, llegó al punto, esto, supónganse, salió inmediatamente, pero esto tuvo que recorrer 2 veces el espesor si estamos pensando en incidencia normal. Si no, tenemos que calcular un poco, no va a ser exactamente 2 veces el espesor. Esta diferencia de caminos ópticos nos va a llevar a un desfasaje que uno lo puede escribir como esa diferencia de caminos ópticos dividido la longitud de onda por 2pi. Es decir, cuántas longitudes de onda entran en esa diferencia de camino óptico y lo multiplico por 2pi para pasarle una diferencia angular. Ahora, la diferencia con el caso de las rendijas, que hicimos algo parecido, es que yo ahora llamo lambda prima. ¿Por qué no es lambda y por qué va lambda prima? Porque yo ese camino óptico, esa diferencia de camino, lo tengo que calcular en número en longitudes de onda de la longitud de onda que tiene la onda cuando se metió al medio 2. Y recuerdan que si cambiamos el índice de refracción, cambia la velocidad de propagación y como la frecuencia se mantiene constante, cambia la longitud de onda. Así que las cantidades de longitudes de onda que entran en ese recorrido 2T va a ser distinto si lo hacemos en el aire que si lo hacemos en agua, en vidrio o en alguna cosa. Entonces tenemos que usar la longitud de onda en la cual se produjo la diferencia de caminos. Por eso aparece el lambda prima. Y acá les queda, bueno, acá simplemente estoy reemplazando el espesor para que me quede expresado así, y acá les hago el comentario de que lambda prima es lambda sobre N2, como lambda, con lambda la longitud de onda en el vacío. Bien, entonces lambda prima es lambda sobre N2, lambda la longitud de la onda del vacío, y llegamos a una diferencia de fase, que es 4T pi lambda N2. Ahora después tenemos que ver qué pasa por las reflexiones, esto que les dije, de si se me mete en un medio o en otro, que tengo que sumar o no un pi. Pero por ahora, por la diferencia de caminos, tengo una diferencia de fase de esta magnitud. Pero este análisis además me introduce una nueva condición para lograr la interferencia, es que el espesor de la película sea mucho menor a la longitud de coherencia de la fuente que la ilumina. Bien, pues nosotros necesitamos mantener la coherencia entre las ondas, esa longitud en la cual nosotros podíamos predecir el valor del campo eléctrico, esa longitud en la que la fuente mantenía coherencia en sus emisiones. Claro, si lo supera, entonces una onda que emitió, o sea, la primera, y esta que tuvo que recorrer todo este camino, bueno, no van a ser coherentes. Entonces necesitamos que la película sea realmente delgada. O sea, si vamos a poner un vidrio, puede ser, por ejemplo, un portaobjeto o un cubreobjeto de los microscopios, ya que ayer vimos microscopios. Bien, sigamos ahora, porque todo lo de las películas no solo agrega la condición de que no puede ser demasiado grueso, sino que además
de calcular ese desfasaje por camino óptico que acabamos de hacer entre la onda 1 y 2, hay que sumarle los desfasajes que tienen que ver con que la onda se reflejó. Entonces, ¿cuál es el desfasaje que introduce la reflexión? Y ahí miremos, dijimos hoy que si la onda intentaba entrar a un medio de mayor índice de refracción, se iba a mover más lento, y entonces se producía un desfasaje de pi, bien, en la onda reflejada. Para contestar esta pregunta debemos conocer obviamente los índices de refracción, ¿no? Porque si yo no tengo los índices de refracción, no puedo contestar si voy a ponerle a la onda 1 y a la 2, después tenemos que ver, desfasajes o no, porque yo necesito saber quién es mayor. Entonces acá es un caso de los que podemos analizar, así que después les voy a remarcar, pero se los vuelvo a decir ahora, este razonamiento que hago, el procedimiento siempre es el mismo, pero las ecuaciones que quedan no son las mismas, dependen de la relación entre los índices de refracción, así que yo les aconsejo, que siempre se lo aconsejamos a los de física, pero acá lo remarco, no usen las fórmulas, sino que hagan el razonamiento que estamos haciendo. Entonces, debemos conocer los índices de refracción. Acá hacemos un caso medio típico, que es N1 más chico que N2, más chico que N3, y esto podría ser aire, no sé, jabón, no, jabón no puede se va a disolver en el agua, una película de aceite, o nafta, o un recubrimiento en un vidrio, y el siguiente es un vidrio o el agua, ¿está bien? Pero ponemos la condición de que los tres índices de refracción son distintos y están de menor a mayor. Entonces, yo digo que acá en ambas ondas hay un desfasaje de pi, yo pregunto por qué, lo digo, y analicemos la onda 1. ¿Qué opinan? ¿Le pongo desfasaje de pi a la onda 1, que está intentando entrar de un N1 menor a un N2? Sí, ¿no? Le ponemos pi porque estamos intentando de un índice de refracción menor a uno mayor. Se va a propagar a una velocidad menor en el segundo medio, así que tiene un pi. Pero la onda 2 es más difícil de ver. Lo primero que hay que analizar es dónde ocurrieron las reflexiones. Fíjense que la onda tiene que llegar hasta acá y reflejarse, y luego llegar hasta acá y reflejarse. Hay dos lugares de reflexión, una en cada interfase. ¿Hay un desfasaje de pi en la primera reflexión? Están un poco perdidos. Sí, esta parte confunde. Vamos de vuelta. Viene esta onda, se refleja y sale la 1. La onda 1 se reflejó en la interfase entre un medio de menor índice de refracción y uno mayor. O sea, quería entrar a un índice mayor, y se produjo la reflexión. Entonces, como queríamos ir a un índice mayor, a la onda 1 le ponemos pi. Venimos para acá y seguimos a esta, que va a ser finalmente una parte de esta la que constituya la onda 2. Cuando llega acá, además del camino que recorrió, llega a esta superficie y hay que decidir si se va a desfasar, si la que rebota se lleva, además del camino, un desfasaje. Entonces, miro y digo, de acuerdo a mis condiciones, N2 es más chico que N3. De vuelta estoy intentando entrar a un índice mayor, así que en esta interfase va un pi. Cuando vengo acá, bien, y llego a este punto, es ya la onda transmitida. Entonces, esta de acá no me agregaría ningún desfasaje, porque la reflejada se va para este lado, no me interesa. Va a ir para hacer la 4 y yo estoy mirando la 2. O sea, hay dos reflexiones, una en cada interfase. Una me interesa porque justamente me sigo a la onda reflejada, y la otra no me interesa porque sigo a la transmitida. En la que sigo a la reflejada, agrego el desfasaje de pi porque estoy entrando a un índice, estoy incidiendo en un índice de refracción mayor, y en la transmitida ya dijimos hoy que nunca tienen desfasaje. No se le agrega ese desfasaje, digamos, por transmisión. Ahora después, si queremos seguir esta para la 4, bueno, ahí tendremos que analizar qué pasa. Pero si bien hay dos reflexiones, me interesa solamente la que ocurre acá, porque acá seguimos a la transmitida. Entonces, reescribo los desfasajes para cada onda. La onda 1 tiene el pi, que tiene que ver con la reflexión, y la onda 2 tiene la diferencia de camino más el pi, que tiene que ver con esta reflexión de acá. Bueno, y ahora calculo la diferencia de fase, o sea, φ2 menos φ1, y me queda eso. Cuando quiero analizar ahora
Porque en estos problemas generalmente va a haber una pregunta, no es que uno pone las dos condiciones y arma el patrón como en las de rendijas, sino que va a haber una pregunta específica, que va a tener que ver con el tipo de interferencia que tengo que considerar. La pregunta puede estar relacionada con que si nos interesa conocer el color predominante. Entonces, si es el color predominante, ahora vamos a saber por qué lo llamo predominante, la interferencia es constructiva. 1. Dijimos que en estas películas en general hacemos incidir luz policromática, así que el predominante va a ser el que se interfiera constructivamente, o sea, el que venga completamente en fase. Los otros vamos a tener un color que se interfiera destructivamente y después un rango de colores alrededor con distintos grados de interferencia. Entonces, si nos interesa el predominante para un dado espesor, es la interferencia constructiva, y uno iguala la diferencia de fase con múltiplos enteros de 2pi, bien que la onda a lo sumo o está en fase o está corrida en 2pi, con lo cual sigue estando en fase, o en 4pi, entonces múltiplos enteros de 2. Igualamos el desfasaje que obtuvimos a la condición, simplificamos los pi, y los 2 ya que estamos, y nos queda una relación entre el espesor, la longitud de onda, y el índice de refracción, con un m que es un de entero. ¿Se acuerdan que m podía ser entero? Es un número entero. ¿M puede ser negativo acá? ¿Puedo poner 0? Vamos a empezar por lo más fácil. ¿Puedo ponerle 0 a M acá? ¿Qué pasaría si le pongo 0 al M? Ahí te tendría que ser 0. Bueno, pero ¿eso tiene sentido en el problema? Claro. Bien, vamos avanzando. Ahí, Claro. ¿tiene sentido? Claro, si T es 0, tenemos película. Sería simplemente una reflexión, ¿no? Claro, pero, o sea, no tendríamos la película N2, digamos. Claro. Tendríamos la N3, pero... Así que no, T no puede ser 0, M no puede ser 0. ¿Y negativo? ¿Tendrá sentido poner un número negativo ahí? Un -1, por ejemplo. Tampoco. Tampoco, pues nos da un espesor negativo. Claro. Bien, si uno despeja de ahí el espesor, nos daría un espesor negativo. Así que en este caso M, de la forma que nos quedó escrita la expresión, tiene que tomar valores mayores a 0, números enteros mayores que 0. O sea, igual, las expresiones pueden llegar a quedar escritas distintas, depende de la relación entre los índices, con lo cual ustedes van a tener que decidir qué M pueden poner bajo esas condiciones, que no les dé el espesor negativo, que no les dé el espesor 0. Y de ahí pueden poner los M que quieran. La otra opción es que nos interese el color ausente, y en ese caso hablamos de interferencia destructiva. Para la destructiva ponemos múltiplos impares de pi, igualamos el espesor y sacamos una relación. Bien, que de vuelta tiene que ver con el espesor, igualamos el desfasaje a la condición de destructiva y sacamos un espesor. Bien, esta condición es la que hoy empezamos en la clase mostrándola. Este es el espesor que ya calculamos, los igualamos, simplificamos los pi, y ya no se puede simplificar mucho más. Bien, nos queda ahí. ¿Y qué opinan? ¿Acá sí puedo poner m igual a 0 o no? ¿Desde dónde empezamos a poner los m? Podríamos preguntar, ¿no? Acá sí tiene sentido el m igual 0. Claro, m igual 0 tiene sentido, pero los negativos no. Bien, pues si ponemos un -1 nos daría -2, más 1 nos daría -1, un espesor negativo. Pero sí podemos poner el m igual 0, eso vale. Fíjense, por ejemplo, que a veces les ponen los números impares como 2m menos 1, que también es válido, también es da impar, y en ese caso no pueden usar el 0. Bien, o sea que presten atención a cómo escribieron las cosas y determinen qué valores de m pueden poner. Y los valores de m a veces van a tener que ver con que quieran obtener el espesor mínimo, con que quieran tener para un dado espesor la longitud de onda que pertenezca a un determinado rango. Bien, o sea que ese m les va dando opciones de espesores que cumplen la condición para un dado t y lambda, y bueno, ustedes determinan a quién están buscando, si al t o a la lambda y bajo qué condición. Y un combinante es cuando uno dice ausente o predominante, tiene que ver generalmente con que las intensidades no son exactamente iguales, por esto de que tienen reflexiones y transmisiones en las distintas interfaces, con lo cual la intensidad de la 2 siempre va a ser un poco más chica que la de la 1, así que vamos a tener que las interferencias no van a ser completamente destructivas en las otras, vamos a tener un poco de otros colores, pero seguro que vamos a ver
predominantemente el que se interfiera constructivo, y vamos a ver como ausente o mucho menos intenso que todo el resto aquel que se interfiera destructivo. Bueno, y ahora tenemos que ver la transmisión, porque hoy contestaron 3 y 4 por transmisión, o sea, tenemos que hacer el mismo razonamiento, pero ahora mirando 3 y 4, las que son transmitidas. Yo acá les pongo que la diferencia de caminos ópticos entre 3 y 4 es 2t, y que introduce un desfasaje por camino óptico de 4t pi lambda por n2, el mismo que habíamos calculado antes. ¿Es cierto eso? ¿Puedo decir que la onda 4 recorre un camino óptico 2t más? O sea, hay una diferencia entre esa 2 de 2t, hace un camino de 2t de más respecto de la 3, y que además, cuando divido por lambda prima es lambda sobre n2. Vamos a desenmascarar un poco las dos cosas, y nos tenemos que preguntar la primera frase. ¿Es cierto esto? ¿La onda 4 recorrió 2 veces 2t de diferencia respecto de la 3? Fíjense que hasta acá, la onda, o sea, es como que ahora estarían mirando como incidente a la onda que se transmitió de la primera interfase. Y para eso tienen una transmitida y una que se reflejó y después se transmitió. Entonces, hasta acá pueden asumir que llegaron juntas, o sea que ahí no hay diferencia de camino. 3 salió inmediatamente y 4 recorrió 2 veces el espesor. 2T es una aproximación, en realidad es un poco más, porque Sí. si ves como el triángulo es como la hipotenusa, ¿no? Es un poco más largo. Acuérdense que al Pero los principio ángulos dije son muy incidencia chiquitos. normal, Claro. que no lo puedo hacer con incidencia normal porque si no dibujo todos los rayos uno arriba del otro y nadie se va a dar cuenta de quién interfiere con quién. O sea, darle una pequeña dispersión a los rayos es una forma de poder ver quiénes se van a interferir, pero es normal la interferencia, o aproximadamente normal. Y no se complica bastante el problema. Sí. Y dibujarlo Claro, si no tengo que ser normal para ver. es una ¿Cómo? aproximación, pero una muy buena. Claro, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, esperen, vamos de vuelta. Fíjense, la onda llega de este punto, llega acá y se transmite, y en este punto se separa en dos. O sea, ya se había separado antes, pero la transmitida en este punto se separa en dos. En una que sale al otro medio, que es la 3, y otra que se refleja, se vuelve a reflejar en la superficie y finalmente sale, ¿bien? Así que la 4 tuvo que hacer una ida y vuelta sobre el espesor de la película para poder salir en la región de transmisión e interferirse con la 3. Así que ahí tenemos un desfasaje, una diferencia de camino, o sea, recorrió un camino más largo, recorrió 2t más largo que la 3 que salió directamente. Y después, cuando yo quiero transformar esa diferencia de caminos en diferencia de fases, tengo que dividir por la longitud de onda, o sea, tengo que saber en ese 2t cuántas longitudes de onda me entraron y multiplicar por 2pi, pero longitudes de onda en el medio en donde se produjo el desfasaje, de la diferencia de caminos, ¿sí? Y el medio donde se produjo el camino, la diferencia de caminos sigue siendo la película. Así que yo tendría 2t por 2pi, me da ese 4t pi que aparece acá. Y acá el lambda prima sería, que es el que yo tengo que usar para calcular el desfasaje, en realidad sería la longitud en el vacío dividido el índice de refracción del medio en el cual ocurrió la diferencia de caminos, que es el medio n2. Y la reflexión introduce, bueno, acá tenemos que ver ahora la parte de la introducción de un desfasaje por reflexión. Entonces, venimos y miramos acá. Respecto de este punto, que es donde se separan las dos ondas, sale la 3 y después se genera la 4, la onda 3 es transmitida. Así que esa, por más que en ese punto haya una reflexión, yo estoy siguiendo la transmitida, esa no tiene desfasaje de pi. Sigamos a la reflejada. La reflejada, hoy dijimos hace un ratito que agregaba un desfasaje de pi acá, porque la reflejada en esta superficie era en una superficie donde n2 era más chico que n3, así que agregaba un pi. Cuando vengo acá, miro esta superficie, acá tengo, ahora sí sigo de vuelta a la reflejada. Bien, como sigo de vuelta a la reflejada, y tengo que mirar si voy a agregar un desfasaje en ese punto. Y entonces vuelvo a mis condiciones y digo, estoy intentando salir del N2 hacia el N1, es decir, de un índice de refracción mayor a uno menor, no agregó desfasaje. Me vengo acá, por reflexión, me vengo acá y es transmisión, así que tampoco agrego desfasaje.
Así que el desfasaje de pi que estoy agregando es para la onda 4 y producido cuando se produjo la primera reflexión en la superficie entre N2 y N3. Creo que no lo puse, pero vamos a ponerlo, o le hago una flechita, algo, para que sepan dónde ocurre. Sería en este punto. Acá es donde tengo que considerar ese desfasaje, en esa interfase. Bueno, entonces uno termina escribiendo el desfasaje de la onda 4, se lleva la parte de la diferencia de caminos, se lleva todos los premios, porque se lleva la diferencia de caminos y el desfasaje por reflexión, y la onda 3, como es toda transmitida, no tiene ni diferencia de caminos ni desfasaje por reflexión. Hacemos el desfasaje entre las dos ondas, y ahí de vuelta podemos pedir que sea constructivo, bien, en cuyo caso vamos a hablar de vuelta del color predominante o el que se intensifica más, aunque acá es mucho más difícil saber quién se intensifica, porque después de tantas reflexiones y transmisiones, la 4 seguro va a ser muchísimo más chica que la 3, pero bueno, vamos a hablar de la que se ve un poco más intenso. Entonces, si igualamos este 2mpi con esto que obtuvimos, simplificamos las pi, nos queda esta expresión. Bien, esto igualado a 2mpi, simplificamos las pi y pasamos este más 1 como menos 1 y nos queda esta expresión para la interferencia constructiva. Vamos para la destructiva, tenemos que igualar en 2m más 1 pi, entonces tenemos esto igualado a esto, que nos va a terminar simplificando simplifiquemos las pi, simplificamos el más 1, y nos queda una expresión mucho más sencilla. También simplificamos el 4 con el 2, nos queda esta expresión. Y acá tenemos en la tablita del costado, hecho el resumen de lo que analizamos, ¿no? Interferencia por reflexión, o sea que serían las ondas 1 y 2, obtuvimos constructivo, destructiva, por reflexión. Y por transmisión acabamos de tener constructivo, destructivo. Y si miren, fíjense que podemos ver que para un dado espesor, la longitud de onda que se interfiere constructivamente por reflexión, lo va a hacer destructivamente por transmisión. Y viceversa, ¿no? La que se interfiere destructivamente por reflexión lo hará constructivamente por transmisión. ¿Ven que nos quedan las ecuaciones, las condiciones cruzadas? Que si saben cuán se interfiere constructivamente por reflexión, si hubieran despejado de ahí la longitud de onda para un dado espesor, entonces para transmisión va a ser destructiva. Parece mucho formulerío, pero siempre viene de la misma idea, ¿no? De plantear cuál es la diferencia de camino, el desfasaje, y si quiero ver interferencia constructiva o destructiva. Claro, la pimienta que le agrega a esto es que ahora tienen que Claro. considerar ese desfasaje por reflexión, que Sí. no lo consideraban en el caso de las rendijas. Tienen que tener en cuenta los índices de refracción, o sea, el comentario que está ahí abajo, que se los dejaba escrito para que, porque tienen, viste que a veces tienen algunos tendencia de decir, bueno, ya llegamos a las condiciones, las aplico para todo, y no, Claro. porque te cambian, por ejemplo, este ya pasa a ser menor, o este es mayor, y ya las condiciones son otras. Sí. O sea, entonces para no meter la pata en estos problemas, hay que hacer el procedimiento, que una vez que uno se acostumbra lo hace inmediatamente, ¿viste? Bueno, también es algo que uno lo ve haciendo la práctica, qué sé yo. Sí. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, capaz que ahí los destrabamos. Bueno, lo importante es que se acuerden es que estas condiciones que obtuvimos ahora no son generales, dependen de los índices de refracción de los medios que rodean la película. Sin embargo, esta afirmación sí lo es. Si ustedes lo vuelven a hacer para otras relaciones de índices de refracción, les darán otras expresiones, pero se les siguen cumpliendo que les den así, lo que sea constructivo por reflexión es destructivo por transmisión. Pompas de jabón, a ver si con las pompas de jabón volvemos a la vida. Acá lo que tenemos es el dibujito de la pompa de jabón, y bueno, nos va a representar justo el número en los colores verdosos que dice el enunciado, pero ahora lo vamos a ver. Y acá es un pedacito de la película que tendrá un índice de refracción n, que en particular es en 1,3, un dado espesor t, y que se interfiere en 1 y 2.
Bueno, supongo que tenemos una burbuja de jabón, y les dije hoy que más o menos la burbuja de jabón, la parte de la película de jabón con agua, tiene más o menos el índice de refracción del agua, que es 1,33. Y vamos a suponer que hacemos incidir la luz blanca de forma normal. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es de qué dependen los colores que se van a observar, sea por reflexión, obviamente, porque adentro de la pompa de jabón difícilmente vamos a poder estar. Aunque me dijeron que ahora se hacen unas burbujas gigantes, ¿es cierto? En los parques de diversiones. Las Yo he no visto tuve un la par de veces. Bien, ¿de qué dependen los colores que se observan? Van a depender de acuerdo a las... O sea, si iluminamos con luz blanca, las longitudes de onda que se van a intensificar van a depender del espesor que tenga la película. Bien, eso de las relaciones que obtuvimos hoy, si miran acá atrás, si quiere volver la porquería, fíjense que aparece aparece el índice de refracción, que es dato, y la longitud de onda que vamos a ver va a depender del espesor. Bien, o sea, va a haber, podemos ver para diferentes espesores qué longitudes de onda cumplen estar en el visible y observarse. Ahora lo vamos a analizar un poquito mejor. Entonces, como depende del espesor, lo que vamos a hacer es determinar el espesor de la pared de la burbuja, si sobre ella se observan, falta el ella, o vamos a poner, si se observan, y sacamos el sobre más fácil, si se observan predominantemente colores verdosos de longitudes de onda cercanas a lambda igual a 550 nanómetros, cuando se le ilumina con luz blanca, y ahí da el espectro del visible. Entonces, hoy qué planteamos, que la diferencia de caminos ópticos entre la que se refleja en la primera superficie y la que se refleja en la segunda es 2T, bien, 2 veces el espesor si asumimos incidencia normal. Entonces nosotros podemos escribir esa diferencia de caminos en función, en un desfasaje, en una fase, multiplicando por 2pi y dividiendo por la longitud de onda en el medio, que sería lambda sobre n, el índice de refracción de la película. Pero este más, acá, me está preguntando si yo debería agregar un desfasaje a la onda 2 producto de las reflexiones. Entonces, la onda 2, si miran acá en el dibujito, es esta que se refleja acá y luego se transmite. Así que de transmisión no nos preocupa, la de reflexión. Estoy tratando de salir de la película de jabón, porque acá sería el lado de afuera de la película, eso no lo aclaré, pero asumí que lo iban a entender. Esto es el afuera y esto es el adentro de la pompa de jabón. Y adentro. Pero adentro, N3 también es 1 porque tenemos aire. Entonces, ¿qué opinan? ¿Le agrego en el punto justo de la segunda interfase un pi a esto? Ahora estoy mirando el punto de la segunda interfase, donde la onda que se transmitió de la primera fue y se reflejó para volver a la primera interfase y salir finalmente. Estoy pasando del jabón al aire. ¿Qué opinan? ¿Tenemos o no tenemos pi ahí? No, no lo tenés. Bueno, y a la primera le puse un pi. ¿Está bien que le ponga un pi a la primera? Voy del aire al jabón. Claro, ahí tenés un sí con justificación. Porque esta vez pasa un índice menor a uno mayor. Bueno, entonces ahora que tenemos, hacemos la diferencia de fases entre las dos, entre Φ2 y Φ1, o sea, y si queremos ver los colores, o sea, los predominantes, porque queremos sacar el espesor basándonos en las longitudes de onda de los colores que predominan. Eso quiere decir que los colores predominantes tienen que ver con la interferencia constructiva, por eso yo estoy utilizando el 2m más pi, el 2m pi. Bien, o sea, el dato, el lambda igual a 550 nanómetros, es para los colores verdosos, que son los, o sea, longitudes alrededor del 550, que son los verdosos y son los predominantes. Justo la pompa de jabón que conseguí no tiene verdosos, ¿viste? Pero bueno, lo que son los predominantes significa que son los que se interfieren constructivamente, lo igualo a la condición de interferencia constructiva, y acomodo, lo mismo que hice hoy, ¿no? Simplifico las pi, y un acomodadito más para sacar el espesor. Bien, entonces tendríamos 2m más 1,
lambda multiplicando, 4n dividiendo, de ahí sacamos el espesor. Y acá lo que hago es lambda sobre 4n, hago directamente la cuenta, y ahí digo además que puedo tomar valores desde 0, bien, porque si yo pongo un 0 acá, no habría demasiado problema, bien, porque me queda un espesor definido, o sea, no me da espesor 0. Si pongo el 1, el 2, el 3, obviamente lo que no puedo poner son valores de m negativo. La pregunta es, ¿todos esos espesores parecen estar cumpliendo la condición de que se observen colores verdosos? ¿Por qué no puede ser negativa la pregunta? Bueno, ya me la respondí, porque me olvidé que la había hecho. No puede ser negativo simplemente porque si pongo un -1 acá, esto me da -2, más 1 nos daría -1, nos daría un espesor negativo. Fíjense que no puede. De todos los espesores, ¿cuál es el mínimo? ¿Qué me elegirían para tener el mínimo espesor? 0, ¿no? 0, perfecto. Eso nos daría, si no copié mal, el espesor para m igual a 0. ¿Y cuál determinaría el máximo? O sea, ¿cómo determinaríamos el máximo espesor posible de esa película? ¿Qué limitaría el espesor de la película? ¿Se acuerdan que les dije que tenía que ser delgada? Porque tiene que ser menor a la longitud de coherencia de la fuente. Bien, la longitud en la cual la fuente mantiene coherencia, o sea, hasta que cambia su fase. Entonces, si tenemos una película muy gruesa, obviamente con una pompa de jabón eso no va a ocurrir, estaríamos limitados, o sea, no podemos incrementar el M hasta donde nos parezca, o sea, sin límite, porque va a haber un momento en el que se deje de cumplir esa condición. ¿Qué color se debilita más en la luz transmitida? O sea, que ahora tenemos que ver el rayo 3 y 4, ¿bien? Las ondas transmitidas. Y queremos saber quién se debilita más, o sea, quién va a ser el menos intenso. ¿Qué condición tendríamos que poner para el 3 y 4 y cómo tendríamos que partir? Entonces, una de las cosas es volver a recordar que lo que hicimos hace un ratito, que la diferencia de caminos entre la 3 y la 4, que tiene que ir y volver, es 2t, que esa diferencia de caminos uno la escribió como una diferencia de fase, multiplicando por 2pi, dividiendo por la longitud de onda en el medio en el que ocurrió la diferencia de caminos, que es lambda prima, que es la longitud del vacío sobre el índice de refracción de la película. Lo que tengo que preguntarme ahora es si le pongo desfasajes por reflexión a alguien. La onda 3, ¿le tengo que sumar algún desfasaje por reflexión? Para llegar a la 3, para salir, la onda 3, ¿siguió alguna reflejada o siempre se transmitió? Siempre se transmitió. Hay una pregunta. Siempre se transmitió, así que la onda 3 no tiene desfasaje. ¿Y la 4? La 4, fíjense en que se reflejó acá y se reflejó acá. O sea, se reflejó acá, yendo de la película hacia el aire, y después se reflejó acá, yendo de la película hacia el aire. ¿Sumo desfasaje por reflexión en alguna de las dos interfaces? No. Tampoco, No. dicen, ¿no? Bien, no, ninguna de las dos, porque acá estoy intentando entrar a un índice menor, que es el aire, y acá de vuelta ocurre la reflexión en una superficie a la que la onda está ingresando con un índice menor. Así que esas no suman desfasaje. Así que la diferencia de fase entre las dos ondas es directamente el que proviene de la diferencia de caminos. Y esto eran, ¿se acuerdan? Las que se intensifican y las que se debilitan. Condición, o sea, esto lo igualamos a 2mpi o a 2m más 1pi, simplificamos y llegamos a estas dos expresiones. Esto es básicamente lo que teníamos en la tablita, no es lo que teníamos en la tablita, porque en este caso en particular, el tercer medio vuelve a ser de menor índice de refracción, vuelve a ser el de afuera. En cambio en la tablita sacamos las expresiones para que, o sea, el medio que seguía también tenía un índice de refracción mayor. Así que uno ve que cambian, o sea, creo que cuando lo puse estaba pensando en que vieran cómo cambian también las expresiones dependiendo de cómo está la relación de índices. Cuestión es que si yo igualo a 2m pi, obtengo la condición para constructiva, o sea, que las que te intensifican, y si lo igualo a 2m más 1 pi, y simplifico las pi, obtengo las que se debilitan. Bueno, y si nosotros usamos el espesor que calculamos, mínimo que calculamos hace un ratito, van a ver que lo que les da que se debilita es el verde, que era el que se intensificaba por reflexión. Cumpliendo esto que yo les decía, que por ahí les puede pasar que las expresiones no les queden iguales, por esto de que dependen de los índices de refracción,
pero lo que seguro les va a dar es que si uno se intensifica por reflexión, se debilita por transmisión. Recuerden que acá estamos viendo transmisión. Pero podemos querer hacer otra cosa. Podemos, por ejemplo, en lugar de conocer la longitud de onda, conocer el espesor. Eso es otra cosa que nos pueden llegar a preguntar en los problemas, no que nos digan para una película de tal espesor, qué longitud de onda se observa predominantemente por reflexión o por transmisión. O sea, que nos hagan la pregunta de cuál longitud de onda estamos observando y nos den el espesor. Entonces esa pregunta lleva una lógica incluida que a veces se la olvidan. Entonces es bueno la pongo por justamente eso. Si conocemos el espesor, bueno, yo acá hice la cuenta, usé 4, el espesor, que calculo que lo habré hecho bien. Bueno, estaba dormida anoche, así que si no les da el número, pregúntenme porque pude haber hecho mal con la calculadora. O sea, eran las 3 de la mañana cuando estaba haciendo estas cuentas, así que puede ser cualquier cosa. Pero bueno, usé 4, usé el espesor que ya tenía, el espesor que me dieron como dato, bien, el índice de refracción del jabón, 1,33, y me dio esta condición. Bien, el 2m más 1, yo tengo que definir el valor de m. Y no le puse el metros acá para que no se mareen y vean 2 m's, una abajo dividiendo y una acá como la unidad. Por eso le puse en metros. No es que no sé que se pone m por metros, es para no marearlos, más de lo que ya deben estar. Bueno, entonces fíjense, pongo m igual a 0, es válido, ¿no? Porque me sigue dando un valor de espesor, entonces esto me queda dividido 1. Cuando sacan la cuenta, les queda esto, 1277 nanómetros, que no pertenece al intervalo visible, creo que hasta 780 más o menos se considera visible, depende de la vista, ¿no? Pero, entonces, ese no lo podemos usar, o sea que el mínimo espesor no nos va a servir, tenemos que ir a otro. La longitud de onda, la primera que podamos conseguir con el m más chico posible, no nos sirve porque no pertenece al visible, o sea que no la vamos a observar. La palabra observar, cuando iluminamos con luz blanca, está refiriendo al visible. Entonces probemos con m igual a 1, ponemos m igual a 1, entonces nos queda la misma expresión pero dividido 3, y ahí nos da 425, algo, nanómetros, que están en el rango de los azules. Entonces, si en lugar de darme la longitud de onda, me hubieran dado el espesor y me preguntan por la longitud de onda, ¿qué observaría? Entonces, lo que tengo que hacer es despejar la longitud de onda y ver qué m tengo que usar, pero se agrega además, o sea, como en el caso anterior que dijimos, agarro el m más chico porque me da el espesor más chico, acá tengo que agarrar el m que me asegure que la longitud de la onda pertenece al visible, porque lo estoy observando. Bueno, las cuñas son en general, usan 2 placas de vidrio grueso y le ponen algo. A veces les dicen que les ponen una hojita de afeitar, una hojita de papel, un pelo. O sea, como que hay alguna partícula, algo que separa las 2 placas de vidrio, pero lo separa muy poquito. O sea, esto, acá está exagerado, de vuelta, porque si no el dibujo no se entiende, pero este diámetro de lo que se ve acá es muchísimo menor que la longitud de las placas de vidrio. Entonces acá dice, podemos armar con 2 placas de vidrio grueso de longitud L separadas en un extremo por un pelo de diámetro D. Cuando iluminamos de forma normal con luz de longitud de onda larga, se observa un patrón de interferencia. Es decir, hace un ratito, no sé si yo fui clara, pero lo aclaro, cuando iluminamos a las películas delgadas, lo que tuvimos en cuenta era que las iluminábamos con la misma fuente. Así que, obviamente, mientras se cumpliera la condición de que el espesor de la película delgada fuera menor que la longitud de coherencia, cumplíamos las condiciones de interferencia y las hacíamos interferir. Acá tengo 2 placas de vidrio grueso que seguramente no van a cumplir o no cumplen las condiciones de la longitud de coherencia, son más gruesas que la longitud de coherencia. Pero el pedacito que le puse el pelo, la hojita de papel, la de afeitar, la que separa las 2 cuñas, seguramente sí. Entonces uno va a terminar de estar interesado de aquello que ocurre en esa cuña, que la construí de esa forma. Tenemos que preguntarnos de vuelta qué ondas interfieren, y acá, y por qué, y acá tenemos que ir despacio, tal vez más despacio que con las películas delgadas, veamos qué tan despacio puedo ir. Fíjense que cuando llego a la primera interfase con el vidrio, una onda se refleja y una se transmite. Esa que se transmite llega a la segunda interfase, a la que está entrando a la cuña, una onda se refleja, la otra se transmite. La que se volvió a transmitir
llega a la otra interfase entre el aire de la cuña y el vidrio, una parte se refleja, la otra se transmite. Y obviamente yo podría seguir. De las que tengo de acá, estas dos de acá, fíjense que las puedo seguir, y si yo tengo mis ojos acá, las puedo capturar y ver qué es lo que se forma sobre, por ejemplo, el lugar donde tenemos apoyada la cuña. Una de las cosas que tenemos que ver es que esta onda que no le puse nombre, no se interfiere con 1 y 2, porque si analizan la diferencia de camino entre la no nombrada y las que llevan 1 y 2, la 1 y 2 tuvieron que recorrer respecto de la no nombrada 2 veces el espesor de la placa de vidrio en parte del pedacito de la cuña. Y dijimos que la placa de vidrio tiene un espesor tal que es mayor que la longitud de coherencia de la fuente que está iluminando la cuña. En consecuencia, estas dos no van a cumplir cuando salen, ser coherente con la primera. Con lo cual, esta no la consideran simplemente porque no cumple la condición de coherencia. ¿Entendieron por qué no considero la que no le puse nombre? Ahí piden si puedes repetir lo último. Lo que yo digo es, la marcha de gallos sí la pudieron seguir. Sí. Bien. Entonces, tenemos esta, la no nombrada. Esperen que Coro me está sacando la cabeza esto. Tenemos esta, la no nombrada, y las dos que le puse nombre. Si yo miro estas dos provienen de una que vino junta, o sea que 1 y 2 acá considero que recogieron las dos juntas, porque es la misma onda. Acá, 1 se reflejó inmediatamente, pero 2 tuvo que recoger la cuña, que es muy finita, así que acá se hizo una diferencia de camino entre la 1 y la 2 que tiene que ver con la cuña. ¿Bien? Después la 2 recorrió también esta distancia como la recorrió la 1, así que me sigo quedando con que la diferencia entre lo que recorrió la 1 y lo que recorrió la 2 es este pedacito de acá, que es la cuña, que es finito, que cumple la condición de coherencia. Así que cuando salgan, yo voy a terminar viendo la interferencia. Pero si comparo estas dos con esta de acá, además por ejemplo, miremos con la 1. Con la 1, fíjate, la primera salió directamente, pero la 1 tuvo que recorrer, ir y volver por una placa gruesa, una placa que no cumple la condición de ser más fina que la longitud de coherencia de la fuente. Eso quiere decir que 1 no va a estar coherente con esta onda. Así que 1 no se va a interferir con esta onda. Porque esta es gruesa, esta superficie, y esta distancia es más grande que la longitud de coherencia. Y menos, bueno, 2, acuérdense que es más o menos lo mismo que pasa con 1, pero le sumo encima un pedacito más. Así que 2 tampoco, si no lo hace 1, 2 menos. ¿Ahora sí? ¿Se entendió mejor? Bien. Entonces ya sabemos por qué no miramos esa, y bueno, por los mismos motivos que estuvimos hablando hoy, de que tantas reflexiones y transmisiones terminan quitando intensidad, no seguimos a esta que se va a reflejar y se va a salir. O sea, nos quedamos con 1 y 2 para trabajar. Entonces, se interfieren 1 y 2, y el por qué es porque la diferencia de caminos entre esos dos es menor que la longitud de coherencia. Esperen que no me quiere avanzar. ¿Cuál es la diferencia de camino óptico? Supongamos incidencia normal. ¿Cuál sería la diferencia de camino óptico? El pelo tiene diámetro D, pero acá no mide lo mismo que el diámetro del pelo, ¿bien? Para calcular esa diferencia de camino óptico, si supongo incidencia normal, tendría que calcular esta altura. Bueno, 2 veces esto, donde h está acá. Ahora en un ratito aparece, porque está. ¿Cuál es el desfasaje relacionado con esa diferencia de camino? Bueno, ahí yo tengo de vuelta, multiplico por 2pi y divido por la longitud de onda en el medio en el cual se produjo la diferencia de camino. ¿Qué longitud de onda pongo? ¿La del vacío? ¿La del vidrio? ¿Cuál longitud de onda quieren poner para transformar esa diferencia de caminos que ocurrió donde tengo el cursor en una diferencia de fase? Multiplico por 2pi y le divido por un lambda. ¿Pero qué lambda pongo? ¿Pongo lambda prima considerando el vidrio? ¿Pongo lambda del vacío? ¿Qué pongo? Recuerden que va la diferencia, la longitud de onda del lugar, del medio en el cual ocurrió la diferencia de caminos. Acá estaría multiplicado por 2pi dividido lambda, donde lambda es el vacío porque la diferencia de camino ocurrió en el aire. Bien, pero además
le tengo que mirar los desfasajes por reflexión. Entonces miro la onda 1, y la onda 1 tuvo una reflexión en este punto, pero esa reflexión ocurrió desde el vidrio hacia el aire, así que tiene desfasaje 0. La onda 2 fue una transmitida, la seguí acá, la transmitida no le agregó desfasaje, tuvo una reflexión a donde tengo el cursor, que es del aire hacia el vidrio, con lo cual le sumo pi, y luego acá seguía la transmitida, así que las transmitidas no le agrego desfasaje. Así que la onda 2 agrega un desfasaje por reflexión en este punto. Con lo cual, la diferencia de fase está dada por esta expresión. La diferencia entre los dos desfasajes. Si yo quiero, ahora va a aparecer el H, si yo quiero encontrar dónde aparecen, si elijo esto como el eje X, la coordenada X, los puntos donde aparecería, yo esto, supónganse, lo ilumino desde acá arriba vieron que hay como una lucecita, lo supongo en incidencia normal, miro desde arriba y veo cómo aparece el patrón de franjas brillantes y oscuras. Mirar desde acá, ¿no? Lo estaría mirando de acá, supónganse, esto es incidencia normal, de vuelta no lo puedo hacer normal porque si no, no ven los rayos, y tampoco lo puedo hacer a la escala real, porque tampoco ven los rayos. Entonces, para saber las posiciones en las que van a aparecer franjas brillantes y oscuras, yo necesito calcular esta altura H que me determina el desfasaje. Ahí aparece el H, bien, ahí está escrito el H, y lo que yo puedo hacer es decir que esta distancia es X, y que la tangente de θ es una opción H, esta altura, sobre X, pero también la puedo escribir como el diámetro del pelo sobre la longitud de la placa. Con lo cual, con esta, puedo llegar a una relación entre la altura en cada punto, la coordenada X del punto, o sea, la posición sobre la placa, y el diámetro del pelo y la longitud de la placa. Entonces esa relación voy y la meto acá, entonces ven que me aparece 4pi sobre lambda y aparece el d sobre lx que corresponde a haber reemplazado h, más pi, igual a interferencia constructiva si busco las franjas brillantes. Simplifico los pis, y acá estoy despejando el x, la posición de las franjas brillantes, entonces simplifico los pis, paso menos 1, entonces me queda 2m menos 1, paso el lambda L, y el 4D, las pi estaban simplificadas, me da el lugar específico donde yo voy a ir observando, cuando mire desde acá, franjas brillantes. Y si quiero la destructiva, igualo esto a 2m más 1, así que se me simplifica este más pi con este, y el 2 con el 4, y la expresión me queda un poquito más sencilla. Entonces, en estas cuñas encontré la condición de constructiva-destructiva. Podemos hacernos una serie de preguntas. Por ejemplo, el vértice de la cuña, este puntito donde se unen las placas, ¿será una franja oscura o brillante? Y después si la respuesta depende de la longitud de onda y la distancia. Entonces lo que tenemos que preguntarnos acá, si el vértice de la cuña cumple alguna de estas dos relaciones. ¿Qué contestaron? ¿Cómo? Que solo cumple la condición de interferencia destructiva. Claro, porque este no nos va a dar 0, ¿bien? Claro. Porque si ponemos m igual a 0, nos da negativo, así que no, y cuando ponemos m igual a 1, esto nos da un valor, o sea que el x igual a 0 no nos va a aparecer por la condición constructiva, solo nos aparece por la destructiva. Y no nos depende ni del valor de lambda ni de L, que eso ocurra. O sea, ahí vamos a tener una franja oscura y es independiente de L y de D. Y la otra pregunta que siempre uno hace en estos patrones es si las franjas están equiespaciadas, y ahí seguimos el mismo procedimiento que ayer. Uno calcula la distancia entre franjas, suponiendo la franja siguiente respecto de la M, o sea, pongo la franja que corresponde a M y la franja que corresponde a M más 1. Y bueno, si ustedes hacen esta cuenta, sacan factor común lambda L sobre 4D, esto menos esto les termina dando un 2, con lo cual les queda que las franjas brillantes, usando la condición de brillantes, están separadas esta distancia, lambda L sobre 2D. Y nos podemos preguntar qué pasa con las oscuras. Para las oscuras hacemos la misma lógica, pero con la condición de las oscuras, y nos queda que también las oscuras están equiespaciadas. Así que las franjas están tanto brillantes como oscuras equiespaciadas.
Si acá es un ejemplo porque por ahí en otros problemas, depende qué les den, les preguntan, ¿están equiespaciadas? Bueno, es trivial sacar que están equiespaciadas. Una vez que calcularon las posiciones es simplemente elegir una franja y la sucesiva, la que sigue, y ver la diferencia de caminos y si eso les queda dependiendo del punto o no. O sea, si acá les quedó independiente, les da que dada la longitud de onda con la que ilumino, el diámetro del pelito que use y la longitud de la cuña, vuelve a tener un espaciamiento. Todavía no depende del punto en particular en donde me estoy ubicando. Así que no va a ser siempre así, ¿no? Es un caso. Bueno, acá les dejo ejemplos que se podrían llegar a ver. Creo que tienen en la práctica de esto, no lo resuelvo, creo que tengo alguna preguntita nada más. Esto es generar también patrones así, se llaman anillos de Newton, porque se hacen franjas circulares, y lo que se hace esto es poner una lente, y ponen una lente sobre una placa de vidrio y se arma una cuña de aire entre las dos, pero si miran, la lente de vidrio, placa de vidrio, cuña de aire entre los dos, pero si miran, ahora el alto de la cuña, el espesor, digamos, del lugar donde se va a producir la interferencia, obviamente no depende del punto en particular donde nos vayamos ubicando. Entonces, les pueden preguntar todo lo que hicimos con la cuña recta para este caso, y bueno, lo que uno tiene que hacer a grosso modo con este tipo de problemas es el mismo procedimiento que hicimos recién. Bueno, acá hace una pregunta: ¿por qué el centro es una franja oscura? De vuelta, hago un comentario, de vuelta la lente tiene un espesor que es mayor que la longitud de coherencia, así que de vuelta volvemos a mirar la interferencia entre la reflejada en la superficie vidrio, lente, aire, y la reflejada, que sigue todo su camino, ¿no? Transmitida, reflejada y finalmente transmitida, pero que se refleja en la segunda superficie, que es aire-vidrio, bien, entre la lente vidrio y aire-vidrio, y la placa de abajo de vidrio. Y se ven cosas como estas, esto lo saqué de un libro, es una fotito, y nos pueden preguntar por qué el centro es una franja oscura. Una es hacer las cuentas que hicimos y mostrar que lo es, pero hay una forma más fácil de darse cuenta así de una, qué desfasaje podría llegar a tener si en ese punto del centro el espesor de la película es 0. Que sería el mismo análisis que podíamos haber hecho en la cuña hace un ratito, ¿no? Si justo está pegadita una a la otra y hay un espesor de la cuña igual a 0, ¿habrá desfasaje entre las dos ondas? Bien, la que se refleja y en el vídeo y la que se refleja en el lado de la lente. ¿Qué opinan? ¿Tendremos un desfasaje cuando el espesor de la cuña es 0? Tenemos que tener en cuenta que la diferencia de caminos que introducen el desfasaje tiene que ver con el espesor, la altura de la cuña. Bien, o sea que si llegamos a este punto y no hay altura, no va a haber diferencia de caminos. Y si no hay diferencia de caminos, no va a haber diferencia de fase. Y si no hay un desfasaje, no, por diferencia de fase tenemos que preguntarnos si va a haber un desfasaje por reflexión. ¿Habrá un desfasaje por reflexión? ¿Estamos asumiendo algo sobre el material que está por debajo? Vidrio, El mismo vidrio que que la la lente. lente. Sí, medio parecido, lo estoy tratando como si fuera la misma cuña, pero era circular. O sea, uno capaz que justo el punto de contacto, bueno, habrá alguna pequeña peliculita de aire como para que tengan las dos ondas, muy pequeña, prácticamente 0, como para que el desfasaje, este espesor de 0, o tiende a 0, el desfasaje por diferencia de camino óptico tiende a 0, pero tienen los desfasajes de pasar del vidrio al aire, que ahí no tienen nada, y pasar del aire, una pequeña peliculita de aire que le queda cuando están apoyados uno sobre el otro, al vidrio de la placa de abajo. Así que eso suma un pi. ¿Eso lo alcanzan a entender, Claro, los María? pero ahí sería destructivo, ¿no? Claro. Lo único que suman ahí es el desfasaje por las reflexiones. Una en la superficie, porque, o sea, por más que digamos que están súper pegadas, no son el mismo medio, porque en realidad estamos apoyando algo sobre algo. O sea que entre esos dos algo de aire va a quedar, digamos. Son dos superficies en contacto que no están fundidas una sobre la otra. Bien, o sea que vamos a tener las dos reflexiones, y la reflexión de la de abajo les da un desfasaje de pi que no tiene la de arriba, porque supuestamente podemos suponer, una forma de imaginárselo es estar muy cerca, pero
casi en el punto de contacto, pero no tanto como para que diga algo de aire queda, digamos, para poder hacer el desfasaje de pi, y el espesor está tendiendo a cero, así que la parte de desfasaje por camino óptico lo hacemos cero, y ahí se ve que la interferencia es destructiva, y se ve el punto oscuro, ¿bien? Que lo está mostrando la fotito. Y acá les dejo la ayudita, porque creo que lo tienen para que lo resuelvan en la práctica. Fíjense que acá estamos marcando el radio de la lente, y como es una lente esférica, acá también tendríamos en un punto cualquiera en donde queremos calcular la altura de la cuña, tendríamos también el radio. Y ahí trazamos una línea que sería este R, que daría la posición de I, que son circulares, por eso le ponemos una R. Y bueno, y podemos establecer una relación entre esta altura, porque fíjense en que el radio menos el espesor nos da este pedacito que nos queda acá, entonces el R cuadrado, que es la hipotenusa, tiene que ser el R chiquitito, que determina la posición de las franjas, oscuras o brillantes, al cuadrado, más este pedazo al cuadrado, que es, bueno, R menos T al cuadrado. Y usando estas relaciones, bueno, hay que elaborar un poco más, pero sigue la misma lógica, ¿no? Tienen que despejar T, y ahí les va a quedar en función, todos los análisis que hagan les van a quedar en función de R, porque si las ven acá muy esquipaseadas no se están viendo, ¿bien? Fíjense que necesitamos una lente delgada y que este espesor siga cumpliendo, porque es la diferencia de camino entre la onda reflejada en esta superficie y la que viene y va y finalmente sale, o sea, lo mismo que con la película delgada, pero necesitamos que esa diferencia de caminos, que es esto, 2 veces T, suponemos incidencia normal y lo aproximamos más o menos con 2 veces T, suponemos que ese 2 veces T es chiquito, menor a la longitud de coherencia de la luz que lo ilumina. Por eso, cuando se empieza a hacer grueso, esa interferencia se deja de ver. Bien, por eso acá, más acá no se ve nada. Bueno, ahora lo hacemos con un espejo, y ¿cómo obtenemos la segunda fuente? Porque acá, el objetivo era, necesito una segunda fuente coherente. ¿Cómo la obtengo? 2 rendijas, bárbaro. Reflexiones en láminas delgadas. La primera fuente sería la reflejada en la primera superficie, y la segunda fuente la reflejada en la segunda. De ahí podría interpretar 2 fuentes. Bueno, una lente arriba de una placa de vidrio. Bueno, ahora con espejos. Lo que nos faltaba. Con eso creo que completamos un poco lo que podemos hacer. Entonces lo que se hace es iluminar un espejo. Entonces lo que vamos a obtener es, por un lado, cuando ponemos la fuente, ponemos una pantalla alejada, vamos a suponer un láser, una fuente coherente, monocromática, bien, para ver bien el patrón. Entonces, lo que vamos a hacer es, esa fuente emite luz, que va a llegar a este punto, y por otro lado, puedo tener la reflexión, o sea, porque para lograrlo, porque es como iluminar 2 rendijas, el objetivo es eso, es construir las 2 rendijas, pero de otra forma. Claro, sí. Entonces, o sea, como que uno ilumina acá, pero algo de la onda va a terminar saliendo. Claro, supone que estás muy lejos y muy cerca de la superficie, ¿no? Algo así. Claro, muy cerca de la superficie, entonces ilumina, una parte se refleja y sale para acá, que de vuelta uno lo interpreta como si este rayo proveniera de una fuente acá, bien, que sería la imagen del objeto y de la fuente, S' es la imagen de ese, y en lo que sale del rayo. O sea, tendríamos que iluminar medio rasante, ¿no? al espejo, para lograrlo. Claro. Si no, no lo logramos. Que sería medio como, porque tenemos que achicar esta distancia tiene que ser chiquita para que se parezca a 2 rendijas. Y además necesitamos luz coherente monocromática, yo creo que hay que hacerlo con un láser. No sé con qué lo habrá hecho la IOT, pero yo lo haría con un... No sé cómo se dice, LOIOT. NIOID. NIOID. Sí, dioid, no sé. NIOID. Ni Bueno, idea. no sé cómo lo habrá hecho él, pero porque no creo que tuviera un láser en la época que lo hizo. Pero bueno, yo lo haría con un láser, acercándome lo más posible a la superficie, y entonces vería la parte que va a incidir en la superficie, y medio rasante el láser, digamos, como para tener una parte que incida en la superficie y se refleje, y una parte que directamente salga del láser y vaya al punto en una pantalla alejada.
Entonces la que pega en la superficie del espejo se refleja y parece provenir de una fuente C'. Y en resumen, tenemos algo parecido a lo que estuvimos analizando cuando teníamos dos rendijas separadas a una distancia D. Pero el tema acá es que el patrón que se observa mirando desde este punto hasta acá está invertido respecto al de dos rendijas. O sea, no vemos, por ejemplo, ¿se acuerdan que en las dos rendijas, si interpretáramos estas dos fuentes como dos rendijas, el medio nos da brillante? ¿Bien? Bueno, acá el medio da oscuro. Está invertido, o sea, empieza oscuro, brillante, en lugar de empezar brillante, oscuro, brillante, oscuro. Está invertido. Y tenemos que preguntarnos por qué. ¿Tienen alguna idea de por qué podría ser eso? Porque también es un ejercicio de la práctica. Después me fijo en la práctica con qué lo ilumina. Yo lo haría con un láser, pero no soy óptica, ¿viste? Así que... Hay una respuesta barra pregunta, porque el reflejado está desfasado en pi. Claro. Claro. Bueno, la diferencia de caminos es esta. ¿Se acuerdan que vamos a los espejos, P es la posición del objeto respecto del espejo? Y como este es un espejo plano, ¿se acuerdan que Q era igual a P, pero estaba del otro lado del espejo? Así que esta distancia D es 2 veces el P, que es la distancia objeto al espejo. Sabiendo eso, el 2 me estaría sobrando, me sobra un 2, ahora se los borro. O me falta una P, este 2 no va. Entonces, de vuelta, esta diferencia de caminos tiene que ver con esta distancia, que es 2 veces la distancia de la fuente al espejo, y el ángulo que está formando acá, θ. Entonces, lo mismo que cuando pensábamos, ahora miramos estas dos fuentes, son para mí dos fuentes puntuales tipo rendija, la diferencia de caminos es de seno de θ, si lo multiplico por 2pi, lo divido lambda, y como todo esto ocurre en el vacío, va directamente lambda, tengo esto que es esta parte de acá, vamos a llamar, si me deja el mouse, delta S. Multiplicando por 2pi y lambda nos da la diferencia de fase, producida por esta diferencia de caminos entre la onda reflejada y la onda transmitida. Y hay que sumarle un pi. Bien, entonces, si lo miran, respecto de lo que ocurría en reflexión, lo que tenemos es un pi de más. Bueno, y a φ1 le sumamos 0 porque no se reflejó. Lo que tenemos es un pi de más, ¿sí? Entonces, por eso el patrón aparece invertido en respecto a donde aparecen las franjas brillantes y oscuras respecto del patrón de interferencia de dos fuentes puntuales, o de dos rendijas. No sé si tienen preguntas, yo pararía acá, no llegué hasta donde supuse que iba a llegar, pero bueno, tal vez fui demasiado optimista. Sí, hay una pregunta de si esto se podría lograr con agua y por reflexión total interna. Calculo que sí, ¿no? Porque está diciendo que es bien rasante. Podríamos buscar, ¿no? Sí. Claro, pero vos tenés reflexión total interna. Tenés que estar del agua hasta el aire. Eh, sí, podría Y ser. ahí No, tendría, no veo por qué se no. vuelve a la interfaz. Habría que hacer el dibujo y ver dónde poner la pantalla para lograr eso. Porque No veo por qué no. si yo Igual tengo que tampoco es hacer el dibujo, necesaria en la... principio no lo rechazaría como opción porque en el caso de reflexión total interna es como que la superficie del agua es como un espejo. Aparte, si acercamos la fuente para que sea medio rasante, seguro estaremos, a ver si es cierto, estamos en un ángulo de incidencia mayor al crítico. Eso es importante. Sí, por eso. O sea, necesitamos cumplir esa condición. Y ocurriría hacia dentro del agua. Tendríamos que dar vuelta al dibujo, ¿no? Por eso te digo, tengo que dibujarlo para contestar. Porque eso, o sea, la S tendría que estar dentro del agua y la S' tendría que estar en el aire. Bien, porque esperen que me agarro de vuelta el puntero. Esto sería el rayo por reflexión total interna. Entonces la placa tendría que meterse en el agua, para la pileta, alguna cosa así. Pero sí, podría ser. Lo único que en ese caso, la diferencia de caminos, hay que ver cómo escribirla, ¿no? En diferencias de longitudes de onda. Es más o menos lo mismo, me parece.
Y no sé si poner lambda o lambda prima, lambda del agua o lambda Ah, de... Eso. Con el aire no tengo ningún problema, porque acá imagínate que esta la imagen es virtual, ¿entendés? No existe en realidad esa imagen. Capaz que pondría la lambda del agua, ¿no? Porque después yo estoy mirando estas interferencias de acá, pondría la del agua. ahí Matías pasó un link de algo parecido, pero hecho con ondas acústicas. Claro, el espejo de este señor Lloyd con ondas acústicas bajo el agua. Así que, Tiene un ejercicio en la práctica para hacer cuentas. Yo no miré bien qué cuentas hacían y qué fuente ponían. Lo busqué para contarle casos, pero también o sea, casi todo lo que vimos hoy medio que algo van a aplicar en la práctica con más detalle de cuenta. Después lo chusmeo. Bueno, la semana que viene tenemos difracción. No sé si llegaré a meterlo todo en una clase. Eventualmente, si no logramos verlo en una clase, es el último fenómeno que nos queda. Vemos algo el martes y miércoles a la mañana. Yo igual reservo el aula por las dudas. Y si no, les es la contesto ola. preguntas o lo que sea. O sea que te vuelvo a ver una semana más, Santiago. Bueno, El mundo es cruel. no hay problema. Pero ya ahí basta. O sea, no habría más teorías. Igual yo no tengo problema que me consulten cosas. Yo en particular, eso no No, yo compromete tampoco. a la disponibilidad. Claro, o sea, es ya decisión de los ayudantes, digamos, porque vienen las vacaciones. Sí.